miembros del cuerpo, a Cristo hay que expresar, cada uno funcionando su plenitud mostrar, no siendo espectadores, mas todos en función, nadie trayendo muerte, mas gracia y bendición. Más independientes debemos proceder, mas siempre combinados para un equipo ser, negando preferencias, siguiendo el fluir, sin leves distracciones al espíritu huir. En Cristo enfocados, nosotros centro habrá, en comunión tan dulce de sus riquezas da. Él es nuestra cabeza, su cuerpo debe ser, que en la reunión en todos se manifieste. Todos edificados sin crítica en amor, para perfeccionarnos en mutua comunión, dejando el viejo hombre, el ego hay que negar, por gracia entrenados del cuerpo disfrutar. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, una vez más estamos presentándonos delante de ti ante la seriedad y profundidad de presentar tu palabra a tu cuerpo. Ministra tú, sirve tú, Señor. Nosotros no tenemos nada. Tú lo tienes todo. Mira esta revelación tan hermosa de hablar de lo que eres tú, tu esencia, tu naturaleza, y cómo tú anhelas que nosotros seamos un reflejo de todo lo que tú eres. Abre nuestro entendimiento espiritual, Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta noche. Una vez más estamos en esta comunión muy seria, muy especial. Vamos para el mensaje 6. Nos faltan 2 mensajes más. Y esperamos que en alguna manera esta palabra haya ido transformando nuestra visión de lo que es amar al Señor y amarnos unos a otros. En este mensaje los hermanos mencionan que hay un hilo de oro que une a todos estos mensajes y es precisamente el título del primer mensaje. Ese título del primer mensaje es el que conecta todos los mensajes, que es amar al Señor y amarnos unos a otros. El camino más excelente para todo lo que seamos y todo lo que hagamos para la edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese es el camino más excelente para todo lo que seamos y todo lo que hagamos. Así que esta es la base para todos los mensajes que corre, es el hilo que corre en el centro de cada uno de estos mensajes. Y desde muy joven siempre me estuvo muy interesante que el apóstol Pablo, después de presentar y explicar los aspectos que traen mucho interés, me acuerdo de mis tiempos de joven, me causaba mucha curiosidad el asunto con relación a los dones, tanto los dones especiales, los hombres dones, así como los dones milagrosos. Y recuerdo el anhelo de cómo nosotros poder tener esos dones.
Y entonces, después que el apóstol Pablo ahí en Corintios trabaja cómo se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe mirar las cosas, el último capítulo, el último versículo de 1 Corintios 12:31 dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego de ahí, cuando entramos al capítulo 1 Corintios 13, entramos a un océano, diría yo, de presentación del apóstol Pablo, que es muy conocido en todo el pueblo cristiano. Yo diría que aún los no cristianos conocen este asunto de 1 Corintios 13. Pero lo que Pablo hizo ahí, en 1 Corintios 13, fue contraponer en cierta medida todo lo que había hablado de los dones, de los hombres dones, de los dones milagrosos, todas esas cosas. Pablo viene y contrapone eso con una frase que todos conocemos. Y si hago esto y hago lo otro y hago aquello y hago lo otro, y dice, y no tengo amor. ¿Se acuerdan de la frase, no? Y no tengo amor. Soy como címbalo que retiñe. En otras palabras, si no tengo amor, puedo tener todo eso que ustedes han estado buscando, que yo les expliqué cómo funciona, cómo operan, qué hace, qué hay que hacer, qué no hacer. Pero si no tienes amor, no tiene ningún valor. Y Pablo entonces entra en otra dimensión y básicamente en ese último versículo del capítulo 12, Pablo lo que está diciendo, hay otra manera más elevada, más alta de servir al Señor. Es lo que está detrás del versículo, porque y yo os muestro, ¿qué es eso? Bueno, eso es como un vendedor que está en la tienda y tiene un producto caro. Entonces usted llega ahí y le dice, yo quiero que me muestre este producto. Y él te muestra el producto y después que termina de mostrar el producto, dice, ahora, yo te voy a enseñar otro, mucho mejor que el que tiene, el que tú me estás pidiendo. Claro, vale más, pero es mucho mejor. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo ahí. Yo os muestro otro camino más excelente. Y esa es la carga de todos estos mensajes. Pablo lo que está diciendo es, todos ustedes necesitan entrar en este camino más excelente, que es la esfera, la dimensión del amor de Dios. Porque de lo contrario, si ustedes hacen todo eso, sin importar cuánto tenga y cuánto espectacularmente lo hace, si lo hace fuera de esa esfera, para Dios no tiene valor. Entonces nos encontramos en 1 de Juan 4, los versos del 16 al 21, y nos dan un pequeño repaso, en cierta medida, de todo lo que hemos venido hablando en estos pasados 5 mensajes. Y dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquí viene otra de esas frases famosas que todo el mundo conoce. Dios es amor. ¿Alguien aquí no conoce esa frase? Todo el mundo la conoce. Dios es amor. Pero lo que sigue después es aún más interesante. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que como hemos presentado anteriormente, la esencia, naturaleza y constitución de Dios es amor. Y cuando dice el que permanece en amor, tenemos que salir de nuestros conceptos de que permanecer en amor
es que estemos demostrando una expresión de amor natural a todo el mundo. Permanecer en amor es igual a decir que estamos dentro de la esfera de la esencia, naturaleza y constitución, no solo de Dios, sino de toda la realidad de Dios. Esto es lo que significa permanecer en Dios y Dios en nosotros. Este versículo está amarrado a Juan 14:17. El espíritu de realidad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Y luego el 20, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué es todo esto? La realidad que contiene el Espíritu, la cual está en nosotros hoy, es Dios mismo. ¿Cómo qué? Como amor. El Espíritu de realidad imparte en nosotros la esencia, naturaleza de Dios mismo como amor. Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, el amor va a ser el medidor. Cuánta constitución de Dios en nosotros, que es amor, va a ser el medidor para medirnos a nosotros en el día del juicio. No cuánto usted hizo, cuánto usted sabe, cuánto usted conoce. No. El medidor es cuánto usted ha permanecido en esa esfera del amor. Y dice el 18, en el amor no hay temor. Y siga, o sea, el amor se refiere todavía al día del juicio, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántas veces hemos usado esa frase para tantas cosas? Pero Pablo está hablando, Juan está hablando aquí del día del juicio. Y nos está diciendo, si usted vive en la esfera del amor, está impregnado del amor y está lleno de la naturaleza de Dios en amor, no tiene que tener temor. Porque el perfecto amor, oiga, esa expresión, véala ahora de una manera diferente. El perfecto amor es igual a decir el amor que se ha perfeccionado en usted. El amor que se ha perfeccionado en usted echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Hey, el que vaya el día del juicio con temor ya sabe que está en problemas. Porque si estuviera, si no tuviera en temor, quiere decir que el amor ha sido perfeccionado en usted y usted está allí feliz. Y el que teme dice, oiga, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ve lo que le digo? El perfecto amor echa fuera el temor, pero no es que usted le van a dar el amor perfecto, no, es que en su vida Dios necesita perfeccionar su amor en nosotros. Entonces, el que llega al juicio con temor es porque sabe que va a tener consecuencias. Ya conocemos que una vez que recibimos la vida divina y la vida divina entra en nosotros, somos hijos de Dios, Él no nos va a poner juntos con los pecadores y con Satanás y sus demonios. No. Pero por cuanto nos ama, Él disciplina. Y Él necesitará entonces un tiempo para trabajar con nosotros
mientras los que fueron perfeccionados en el amor disfrutan el tiempo de las bodas. Estamos a tiempo, estamos aquí todavía. Así que esos versos anteriores nos llevan a que nos llevan al camino más excelente. La meta de nuestra vida cristiana es que el Señor pueda cumplir su meta y deseo de culminar su proceso de edificación, el cual se inició con todos los pasos. Se los voy a refrescar para que los tenga por ahí. Primero la elección que habla ahí en Efesios 1. Luego la predestinación, Efesios 1. Luego la regeneración, que en Efesios 1 le habla de la filiación. Luego la santificación. Luego la consagración, la transformación, la conformación. Y finalmente, ¿qué? La glorificación. Todos esos pasos están trabajándose en nosotros. Pero ¿saben cuál es el ingrediente que está laborando en nosotros constantemente? La esencia y naturaleza de Dios, que es ¿qué? El amor. Por lo que podemos asegurar que lo que nos dará la confianza y saber que no seremos rechazados para entrar a las bodas es sencillamente que hemos sido perfeccionados en el amor y que el Señor nos da tal tranquilidad y tal confianza. El 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese capítulo 4 está lleno de revelación. ¿Sabes? Dios nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en un momento de nuestra historia se cumple lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí claramente nos dice que es el espíritu de realidad que vimos en Juan, que tiene también la esencia y naturaleza de Dios para impartir, derramar en nosotros el amor. Claro, cuando escuchamos la palabra derramar, tenemos la impresión de que es algo que se nos echó adentro, se nos echó ahí, nos guardamos ahí. Pero tenemos que mirar el contexto de esta palabra derramar. Pero seguimos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que estos versos nos presentan todo el proceso de Dios para impartirse en nosotros, derramarse en nosotros. Y este proceso de derramamiento está ligado a todo el Antiguo Testamento. Cuando se ungía el sacerdote, se derramaba el sacerdote. Salmo 133 y muchos otros versos hablan del derramamiento del aceite para santificar y luego consagrar al sacerdote. Entonces ahora, cuando en Hechos 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo, ahí lo que está diciendo es que en ese momento se derrama también la esencia y naturaleza de Dios en nosotros, como sacerdotes, precisamente como sacerdotes. Pero lo que derrama, por un lado, que van a escuchar pronto otra conferencia sobre la impartición divina, que tanto se ha hablado en el recobro del Señor, lo que se está impartiendo es la esencia, naturaleza de Dios, que le llamamos la unción, le llamamos la dispensación, el rico suministro
pero lo que está ahí es Dios mismo derramándose en nosotros con el fin de cubrirnos, constituirnos, llenarnos completamente. Y de esa manera el Señor puede entonces hacer que de manera automática podamos vivir, sentir y expresar el amor. Cuando la vez pasada estuvimos viendo Juan 13 y vimos que el Señor lavó los pies de los discípulos y vimos que ese lavado no tenía que ver con pecados, que los pecados se usa la sangre, pero para este tipo de sociedad se usa el agua. Está hablando del proceso del cuerpo de suplir al cuerpo. Es decir, suplir y bendecir el cuerpo con el suministro del Espíritu. Entonces, ese suministro que se imparte en el cuerpo es el suministro que el Señor derrama constantemente en nosotros, constantemente a través del cuerpo. Y trajimos varios ejemplos cómo el Señor utiliza el cuerpo para lavarnos. Bueno, inicialmente ese suplir de vida, que por un lado es la unción, por otro lado es el amor mismo y naturaleza de Dios, está trabajándose en nosotros a través de Dios mismo. Y ese que está siendo lavado y lleno de la naturaleza y cubierto de la naturaleza de Dios, y de hecho en los mensajes que dimos sobre la experiencia de vida, hay un mensaje sobre la unción y hay otro mensaje sobre la consagración, y una de las cosas que vimos fue que hay dos tipos de consagración. Está la consagración voluntaria, a la cual nosotros decimos, Señor, yo me consagro a ti, levanto mis manos, pero realmente nosotros no nos podemos consagrar. Quien nos consagra es Dios. Cuando el sacerdote le echaban, lo ungían por la cabeza, en ese momento lo separaban y después que el aceite lo cubría completamente, era consagrado y después entonces era puesto al servicio. Quiere decir, Dios es quien consagra después que somos cubiertos de su esencia, de su naturaleza divina, que es el amor mismo. Entonces nos entra ahí en la consagración. Todo ese proceso es lo que Dios está buscando, que el cuerpo se edifique a sí mismo. Y Juan es uno de los pocos, yo diría que el único, que pone un examen para saber quién es hermano y quién no es hermano. En Juan no solamente, especialmente el Evangelio de Juan, pues se habla de recibir, de creer y ser bautizado y todo eso. Pero en primera de Juan, Juan pone otra condición. Juan condiciona la certeza de que somos hijos de Dios a que amemos a los hermanos. Es decir, la expresión práctica del cuerpo de Cristo mediante la expresión de amor al cuerpo. Y especialmente Juan, precisamente da a entender que hay muchos hermanos. Pablo también tuvo esa experiencia. Hermanos, entre comillas, que tenían apariencia de hermanos, pero su vivir no lo era. Y entonces Juan dice, si no amas a tu hermano, el que no ama a su hermano no es de Dios. Es un mentiroso. Dios no está en él. O sea, la saturación de Dios como nuestro amor en nosotros tiene un efecto. Y es que amamos el cuerpo de Cristo. Amamos el propósito de Dios y amamos los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso cuando llegamos a Juan 13 y hay el anuncio, y más adelante el bosquejo entra en esos detalles, y entra en el anuncio de un mandamiento nuevo, los verdaderos discípulos deberían mostrar
amor por sus hermanos como señal de que eran creyentes genuinos. Así de importante es este tema tan serio. Es la medida, era la medida que Juan estaba haciendo para la iglesia, pero va a ser la medida de Dios también en su venida para distinguir a aquellos, no solamente que son hijos, porque en la primera resurrección serán levantados todos los salvos, pero los que han sido perfeccionados en el amor es lo que el Señor va a medir en su venida. En el número romano 1 de este bosquejo, dice en Juan 13, después que el Señor Jesús les lavó los pies a sus discípulos para mostrarles que los amaba hasta el fin, Él les encargó que hicieran lo mismo los unos a los otros en amor. Después Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. El mandamiento del versículo 34 es el mandamiento nuevo que nos dio el Señor en el Nuevo Testamento, el cual es diferente de los viejos mandamientos del Antiguo Testamento. Así que los mandamientos del Señor en el Nuevo Testamento no son meras órdenes judiciales, son sus palabras, las cuales son espíritu y vida como suministro para nosotros. Así que deberíamos amar a Dios y a sus hijos con el amor divino que se nos transmite mediante las palabras del Señor que llegan a ser nuestra experiencia y disfrute. Quizás podamos considerar que ya este mandamiento se había dado anteriormente, pero ahora este mandamiento deja de ser viejo para ser renovado por el Señor mismo en nosotros. Es nuevo en Cristo este mandamiento, porque ahora no es un mandamiento de ley, sino que es una impartición de vida para que Dios nos entre en su esfera y de tal manera seamos impregnados de ese amor. De esa manera, el resultado del que es impregnado y perfeccionado de la esencia y naturaleza de Dios es amar a los hermanos. Primero de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Recuerda el versículo que citamos anteriormente, el 1 Corintios 16. Dios está esperando un perfeccionamiento en nosotros, un perfeccionamiento en nosotros del amor. En esto sabemos que estamos en él. Hay una nota aquí. La palabra griega denota un amor más elevado y más noble que el afecto humano. Por eso estoy desde que comenzamos a hablar este tema tratando de lavar nuestros conceptos. Cuando hablamos aquí del amor de Dios, no es que el viejito Dios con la barba grande piensa en nosotros y nos quiere abrazar y nos quiere besar y tenemos la estructura nuestra de papá y mamá que nos ama. Esa es una sombra. Esa es una sombra de la atmósfera amorosa de la familia. Es una sombra. Pero este es un amor mucho más elevado que el que pueda presentar cualquier ser humano. Aquí el amor de Dios denota nuestro amor hacia Dios, el cual es generado por su amor dentro de nosotros. Esa es la clave de todo esto. El amor de Dios es generado por su amor dentro de nosotros. Por eso es que estamos hablando de ser impregnados, de ser llenos, de ser saturados. Porque una vez que somos saturados de él, automáticamente, espontáneamente,
amamos lo que Él ama y deseamos lo que Él desea. Así que, por un lado, es nuestro amor hacia Él y por otro lado es el amor de Él hacia nosotros. Y el amor de Dios, la palabra del Señor y Dios mismo están relacionadas entre sí. No se pueden separar el amor de Dios de la palabra. Es una sola cosa. Si guardamos la palabra del Señor, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Y es que todo cae cuando hablamos de la fe y dijimos que la fe es el producto del amor de Dios en nosotros, que crea la confianza y la certeza de las cosas. Y en eso entonces reciprocamos ese amor al Señor. Y entonces ese amor del Señor se amplifica en nosotros. Y podemos entonces ejercitar más nuestra fe, nuestra certeza de que Él existe. Todo está conectado, todo está conectado. Así que esto es un asunto exclusivamente de la vida divina, la cual es Dios mismo. El amor de Dios es su esencia interna y la palabra del Señor nos abastece de esta esencia divina con la cual amamos a los hermanos. Es la esencia divina que nos llena, nos abastece y automáticamente florece, se expone nuestro amor por los hermanos. Por lo tanto, cuando guardamos la palabra divina, el amor divino es perfeccionado mediante la vida divina por la cual vivimos. Esa palabra, lo primero que dice es que no puede haber dos amores. No pueden haber otros amores. Y el apóstol Juan, en primera de Juan 2, nos dice claramente, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y en Mateo, que ya lo citamos, no se puede amar a dos señores. Entonces hay una separación. Este revestimiento, este derramamiento tiene que producir en nosotros una separación entre el mundo, sus cosas, todas las cosas y Dios. Así que mientras más Dios logra infundir su realidad de amor dentro de nosotros, más nosotros venimos a ser la vida y expresión de lo que Dios es. Yo no sé cuántas veces hemos hablado esto, pero cada vez más nos damos cuenta que gracias a que traemos esta palabra, podemos entender nuestra condición. Sabemos que Satanás en su rebelión y Adán en su desobediencia nos llevaron a estar fuera del orden de Dios como la cabeza de todo el universo. ¿Y qué produjo eso? Eso produjo la ausencia de amor, la ausencia de luz y la ausencia de vida. Esa es la atmósfera del mundo en que vivimos. ¿Saben qué produce esas tres ausencias? Pues la ausencia de amor produce odio y todos los derivados de la envidia y todo lo demás. La ausencia de amor produce tinieblas y la ausencia de amor produce muerte. Satanás no creó eso, no. Lo que sucede es que él tiene la ausencia de la realidad que Dios tenía y produce automáticamente, al él separarse, se genera la vanidad y todo lo opuesto que estaba en Dios. O sea que Satanás no produjo nada, no creó nada, le surgió automáticamente. Ahora, mediante todo el proceso de su gracia para llevar adelante su economía, entramos nuevamente. Por eso es que en 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y volvemos y lo repetimos, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora entramos
nuevamente en la esfera de Dios. Ahora estamos en Dios. Eso produce en nosotros la expresión de Dios mismo. Por eso es que este asunto del amor es tan crucial. Por eso este versículo de 1 Corintios 6:22, el que no ame al Señor quede bajo maldición. El Señor viene. 1 Corintios 16:22. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, sencillamente el Señor viene y van a ser medidos todos los que aman y los que no aman al Señor. Es lo que Pablo está diciendo ahí. El 23. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Qué expresión más maravillosa. Pablo no dijo mi amor, no, mi amor en Cristo. ¿Qué es eso? Lo que está diciendo aquí es no un amor natural, sino el amor en Cristo, el amor en resurrección, el amor de Dios que llega a ser por medio de la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu. Así que aquí nuevamente se conecta el amor del Señor con su venida. El que no ame al Señor será reprobado en su venida. Así que luego, de una manera muy precisa, utiliza una expresión no antes usada por él. No mi amor personal, sino mi amor en Cristo. Es decir, esto puede verse de dos maneras: el amor que le tengo a Cristo o mi amor que está en Cristo. Yo prefiero quedarme con la segunda. Es el amor que procede de Cristo, el que deseamos que esté con los hermanos. Estaba todo está saturado en esa mezcla de Dios con el hombre en amor. Y el apóstol Pablo estaba experimentando tal experiencia. Aquí el punto B dice: una manera de recibir, experimentar y disfrutar a Cristo consiste en guardar su nuevo mandamiento de amarnos unos a otros para expresar su amor, a fin de que todas las personas sepan que somos sus discípulos. El verdadero amor es el fruto de disfrutar al Dios triuno procesado en la impartición divina. Eso es lo que estamos en Puerto Rico diríamos machacándole a ustedes una y otra vez. El amor no son emociones, el amor es el resultado del disfrute del Dios triuno que entra en nosotros, se imparte en nosotros y nosotros recibimos la esencia y naturaleza de Dios mismo y se produce en nosotros la expresión de tal amor, de tal atmósfera que se nos fue arrancada con la rebelión satánica y con la caída del hombre. Por eso, como les digo, en esta conferencia pasada de Acción de Gracia se hace un buen trabajo otra vez para hablar de la impartición divina. Pero cuando reciban esta conferencia, no podemos dejar de conectar esta otra. Ese es a veces un problema que tenemos. Viene una conferencia y ya se olvidaron las otras. No, hay una conexión intrínseca en una y otra. Cuando se habla de la impartición divina, usted tiene que saber que es Dios mismo, como en su esencia, el que se está impartiendo en nosotros como amor. Mientras más le disfrutamos, más somos saturados de lo que Él es. Y eso produce que manifestemos a otros lo que somos, es decir, el amor de Dios. De hecho, existen dos ocasiones en que el Señor utiliza el término me. Una fue en Hechos 2:9, y ese lo conocemos bien, cuando Él detiene al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese me le tiene que haber retumbado a Pablo fuertemente, porque en ese momento el apóstol Pablo comenzó a recibir la revelación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si tocas el cuerpo, me tocas a mí.
Y luego, y luego el Señor, en esa misma dirección, en Juan 21:17, cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan que les mencioné que Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te amo? Y el Señor le da la respuesta, pero Pedro no se da cuenta, apacienta mis ovejas. O sea que en la primera, el Señor le hace ver a Pablo que él y sus hermanos son una sola entidad corporativa, y con Pedro le muestra que amarlo a él es sinónimo de cuidar las ovejas. Si tú me amas a mí, la expresión de amor se tiene que dar en mi cuerpo, pero no mi cuerpo físico, no, el cuerpo de mi cuerpo, que es la iglesia. Qué profundidad, hermano, qué misterio. Punto 2, cuando estamos en la comunión de la vida divina, es decir, en el disfrute del Dios triuno, el resultado de este disfrute es el amor divino con el cual amamos a los demás, y me gusta esta palabra, de manera espontánea. En particular, amamos a todos aquellos que están relacionados orgánicamente con nuestro Padre que engendra. Este amor solo es posible debido a que recibimos el nacimiento divino. Esta expresión, la familia de la fe, que se menciona en Gálatas y se percibe en todo el Nuevo Testamento, es muy seria. Usted puede tener aprecio por los vecinos y por los amigos, pero el amor que una abuela le tiene a sus nietos, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es eso? Acá en la familia espiritual hay un amor mucho más alto, mucho más elevado, que solamente se puede dar dentro de esta familia. Dentro de esta familia. Nadie más lo puede percibir, nadie más lo puede percibir. ¿Por qué? Porque se nos impartió la vida divina, tenemos el amor divino, tenemos un nacimiento divino. Y todo esto tiene por finalidad la comunión, que es nuestra relación de nuestro espíritu con el espíritu mezclado y la impartición divina. Esa es la comunión. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esa perspectiva de amarnos hay un asunto que tenemos que orar. A los hermanos se les habló directo sobre este asunto como hermanos responsables, pero ahora yo se lo traigo a ustedes como hermanos en el cuerpo. Todos necesitamos orar para que todos los santos tengan crecimiento. Pablo tenía una carga muy especial de que el cuerpo de Cristo fuera edificado por medio de cada uno a su medida y que se diera dentro del crecimiento que da el amor. Pero muchas veces nosotros, desgraciadamente, nos concentramos en nuestras visitas a las reuniones de la iglesia y nos olvidamos de los demás. Pero no, nosotros todos necesitamos orar los unos por los otros. Y cuando a veces percibimos que hay ciertos santos que no han crecido, siguen siendo los mismos. Usted conoce a alguien por 10 años en la vida de la iglesia, y cuando habla con la persona, usted siente el sabor, usted siente que esa persona está en su mente después de 10 años, escuchando mensajes tras mensajes. ¿Qué debemos hacer? ¿Criticarlo? No, tenemos que orar y crear carga y decir, Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana, sácalo de esa atmósfera, dale tu disfrute, toca su espíritu. Todos necesitamos tener tal sensibilidad los unos por los otros. Necesitamos tener tal preocupación corporativa, que fue la carga que el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Pero a veces el apacentar la oveja no es necesariamente ir a enseñarle o decirle. Necesitamos comenzar a tener carga los unos por los otros para que el Señor trabaje con nosotros. Situaciones entre parejas, situaciones que
a veces llegamos y vemos que están en un punto que hasta han considerado divorcio. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos desarrollar el amor por orar, no por criticar, el amor por orar, por interceder por los santos. Tiene que darse eso, porque eso abre la puerta y la manera para que el Espíritu pueda moverse y trabajar con la iglesia. El punto 3 dice, aquí tenemos un amor triangular, el que están involucrados Dios, nosotros mismos y todos los nacidos de Dios, el cual tiene lugar en la unión orgánica con el Dios triuno, quien es amor. El amor de Dios es Dios mismo. El amor es la esencia interna de Dios y el corazón de Dios. Ese es cada vez que se trae este asunto de la esencia interna de Dios, ese es lo pesado aquí de estos mensajes. Lo que nos saca de la frivolidad, del amor externo. No, esto es serio. Esto es grande. Así que tenemos que detenernos. Cada vez que entramos y el ministerio habla de esto, es crucial para nosotros. Son muchas cosas que hemos recibido gracias al amor de Dios por su amor. Pero tenemos que ser renovados, como dije anteriormente, de nuestro concepto humano del amor que nos satura y nos vence. Es decir, que es un amor emocional. Y cuando vemos todas estas cosas que Dios hace por nosotros, y aun cuando decimos que el amor de Dios, todavía nuestro concepto es muy humano. Es como cuando hemos estado batallando con este asunto de definir lo que es la gracia, definir lo que es la fe. Ahora estamos definiendo lo que es el amor. Y esos son, cuando hablamos, volvemos a trabajar los conceptos viejos. Necesitamos ser renovados. El amor de Dios es Dios mismo. Es la esencia interna de Dios y el corazón de Dios. ¿Se acuerdan de la conferencia que tuvimos que se llamó Vivir en y con la Trinidad Divina? En esa conferencia entramos en muchos misterios, pero el amor no era el centro, no era el énfasis. No obstante, el fin fue el mismo. ¿Cuál era? Es salir de la esfera caída para entrar en la esfera mística e interna de Dios mismo como nuestra realidad. Por eso es que cuando leemos Colosenses, que tanto conocemos, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Ahora, si miramos ese versículo al revés, si lo miramos al revés, ¿qué diría? Satanás nos ha trasladado a la autoridad de las tinieblas y nos ha sacado fuera del reino del Hijo de su amor. Y hay una nota que dice, el Hijo es la expresión del Padre, quien es la fuente de vida. El Hijo amado, como objeto del amor del Padre, llega a ser para nosotros la corporificación de la vida en el amor divino. Es decir, cuando dice el Hijo de su amor, está hablando de que Él porta la esencia, naturaleza y constitución de Dios como amor. Cuando escuchamos el término el Hijo de su amor, es que Dios quiere mucho al Hijo. Porque pensamos como papá, pero no, lo que está diciendo ahí, el Hijo que porta su amor, que es diferente. El que porta su amor. Y nosotros fuimos sacados de esa esfera del Hijo que porta su amor. El amor divino está corporificado en el Hijo. El Hijo es el centro y expresión del reino mismo de Dios, el cual es esencia, naturaleza y corazón, cuyo centro es el amor. El amor es el centro de todo este reino del Hijo, el cual estábamos, pero ahora Satanás nos trasladó de las tinieblas y nos entró y nos sacó. Ahora el Señor nos trasladó de las tinieblas
y nos entró en el reino del Hijo de su amor. Satanás nos había sacado, pero ahora el Señor, por cuanto su esfera es el amor, Él aplica y hace todo lo necesario para volver a entrarnos de vuelta al reino del Hijo de su amor. En eso es que estamos ahora laborando. Así que por un lado, el Hijo es el centro de su amor y Él es el amado, pero por otro, el reino de Dios mismo como amor está corporificado en el Hijo. Así que no es tanto que Dios hace las cosas porque nos ama, sino que por cuanto su esencia y corazón y reino es amor, todo lo que hace nos entra en su dimensión de amor. Es diferente. Yo puedo hacer algunas cosas por mis nietos porque los quiero, pero que mi propósito sea entrarlos a ellos en mi esfera y en lo que yo soy, es bien diferente. Es bien diferente. Eso es todo lo que Dios está haciendo, sacándonos de la esfera satánica y entrándonos completamente en Él. En eso consiste todo el evangelio, toda la predicación, toda la Biblia, todo está ahí metido en esa frase, hermanos. Para eso es que estamos siendo saturados y llenos en la dispensación divina. El amor de Dios es la fuente de la salvación. Y vuelvo y digo, esta frase es bien sencilla. Si lo vemos con una mente natural, decimos, porque Dios nos amó, Él nos salva. Porque como el abuelo ama al nieto y ve que se va a caer, le pone la mano. Es diferente. No. Por cuanto Dios es amor, Él nos entra dentro de su esfera. No es que Dios ama, no, es que esa es su naturaleza. El hecho de que Dios nos predestinara para la filiación divina fue motivado por el amor divino. Esa es una frase bien normal, pero tenemos que verla desde esta perspectiva. Nos predestinó para la filiación divina para entrarnos en la esfera de su amor. Así que fue por su amor. Pero es diferente al abuelo o el padre que ayuda al hijo porque lo ama. No, es que lo que irradia Dios produce que salgamos de la esfera de la naturaleza y de ser hechos hijos, de ser hijos del diablo, para ahora venir a ser hijos de Dios. Oye, suena feo eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Que antes de que fuéramos hechos hijos de Dios, no es que éramos hijos de nuestros papás nada más, no, es que nuestra constitución, todo cambió y éramos hijos del diablo. Pero ahora nos sacó de esa esfera y nos entró en él. Y lo que vemos es toda la operación de Dios en su proceso de alcanzarnos para trasladarnos a la esfera de su amor. Efesios 1:4. Podemos verlo de muchas maneras, pero estamos trabajando para que podamos ver las cosas desde esta estructura. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Aquí la palabra amor no se está usando en tono poético para mostrar los sentimientos de Dios. No, aquí el amor es el motor, el medio, el procedimiento para que seamos santos y sin manchas. El amor es el que produce eso. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en la esfera del amor, todo lo demás se desaparece, porque lo otro es la esfera satánica, donde es tiniebla y oscuridad y es muerte. En el 1:5, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué es eso? Por el mismo amor nos predestina. ¿Para qué? Para sacarnos de la esfera satánica, para que seamos sus hijos y vengamos a tener su naturaleza mediante la regeneración. Todo eso fue para él hacer el traslado. Y en el 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. La gloria de su gracia también se activó. ¿Por qué? Porque es la esfera del amor. La gracia
como esto que hemos estado diciendo, es toda la operación de Dios con toda su riqueza. ¿Para qué? Para sacarnos de la esfera de las tinieblas, de la muerte, y llevarnos a ser su imagen, su expresión, su complemento. Entonces, claro, esto lo logra Cristo mediante todos sus procesos. En el punto C están todos los procesos de Cristo y podemos pasar la noche hablando de todo lo que Cristo hizo, pero ese no es el punto de esta noche, eso lo hace usted. Pero no se quede pensando, diciendo, ay, qué bueno fue Dios. Es que Él me ama tanto. Sí, es que Él lo amó tanto, pero es que esa es su naturaleza. Él lo que hizo es entrarlo dentro de Él para que usted fuera impregnado de lo que Él es. Es diferente. Eso yo no lo puedo hacer con mi nieto ni con mis hijos. No puedo. Yo los puedo proteger, los puedo cuidar, pero entrarlos dentro de mí para que ellos sean lo que yo soy y entren a pensar, a sentir lo que yo soy, eso yo no lo puedo hacer. Solamente Dios lo hace. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza y es donde Él quiere que estemos dentro de esa naturaleza. Por eso el punto 6, el punto C, lo leo rapidito, no completo. El punto C dice, el aspecto jurídico, Dios nos da el Hijo unigénito para que en el aspecto jurídico fuéramos salvos de la perdición y en el aspecto orgánico tuviésemos la vida eterna en su resurrección. Esas dos cosas que las conocemos muy bien son las herramientas de la gracia para poder llevar la economía y Dios trasladarnos al reino del Hijo de su amor. El amor es la esfera que forza a Dios a buscar sus elegidos para que retornen a su esfera. Estar fuera de esta esfera es estar fuera del amor de Dios. Vuelvo y digo, esto no es una emoción, no es un impulso, como acontece en nosotros. No, el amor de Dios es la esfera de Dios. No hay opciones para Dios como nosotros, que amamos o no amamos. Todo los que deben o merecen estar en su esfera reciben la atmósfera del amor. Es por eso que lo primero que Él hizo fue hacernos sus hijos. Porque una vez que nos hace sus hijos, entramos en su familia y entonces entramos en su esfera y merecemos estar en su esfera. Ese fue el paso clave, importante, más central en toda la Biblia, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Por eso Pedro, en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hey, usted es linaje escogido después que el Señor impartió su vida divina, porque antes su linaje no valía nada. Pero una vez que Él imparte su vida divina, oiga, olvídese de la realeza de Inglaterra y todas esas cosas. Eso, ¿saben? La reina, cuando murió, le quitaron la corona, le quitaron todas sus cosas, porque según la práctica, ellos entienden que su reinado finalizó cuando se murió. Así que ya no es más reina. Se fue como usted y como yo. No, perdón. Nosotros nos vamos a ir como reyes y como hijos de Dios. Quizás nuestro cuerpo se va, pero nuestro espíritu está en otra esfera de realeza. Ahí es diferente. Pero ella no, la pobre, ella vivió en la fantasía más grande que puede tener un ser humano. No estoy hablando mal de ella, sencillamente es lo que sucede. De hecho, hay una historia de uno de esos reyes que él pidió que sus manos le hicieran un hueco en su ataúd para él sacar las manos y mostrar que se va con las manos vacías. Que sus manos estuvieron llenas toda la vida, pero se fue y sus manos se fueron vacías. Esa es la realidad de los que están fuera de la esfera de Dios. Se van con las manos vacías. Nosotros no. Nosotros ahora estamos aparentemente con las manos vacías, pero somos linaje escogido. ¿Por qué? Porque ese linaje es el linaje de Dios. En el amor de Dios, el Hijo de Dios nos salva de nuestros pecados por medio de su sangre, por medio de su muerte, por medio de su vida. Pero vuelvo y digo,
No fue que Dios lo quiso mucho a usted, es que esa es parte de la estructura. Dios crea toda una línea de salvación, todo el proceso para llegar a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en su redención jurídica, con la intención de que pudiéramos tener vida y vivir por medio de Él en su salvación orgánica. ¿Qué es eso? Los medios para sacarnos de la esfera de muerte. El amor sobresaliente de Dios es visto en el hecho de que Él ha llegado a ser un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Todo eso fueron herramientas, instrumentos, sí, muy dolorosos, muy sacrificados, ¿cierto? Pero es el medio que Dios utilizó para sacarnos. Más abajo, Dios como amor se reúne con nosotros y nos habla en el Cristo que hace propiciación, redima, resplandece, a fin de que podamos ser infundidos de Él como amor. Ahí está. Todo ese proceso de Cristo, desde su nacimiento, desde su encarnación hasta su ascensión, es que seamos infundidos de Él como amor, misericordia y gracia para su gloria refulgente y radiante. Es Dios mismo infundiéndose en nosotros. Así que todo eso hace que obtengamos la salvación y llegamos a ser sus hijos. Y va a llegar el momento que entremos en la glorificación y se va a consumar todo el proceso de lo que Dios está haciendo. El amor de Dios nos guía en nuestro vivir. El F, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ya hablamos de esto con el Espíritu Santo, que nos ha sido dado como el poder motivador dentro de nosotros para que seamos más que vencedores en todas nuestras tribulaciones. Y como le estoy diciendo, el término derramar, me adelanté un poquito, es un término bastante usado en la Biblia. Dios derrama en nosotros y se usa en la Biblia para demarcar una separación, la llegada o entrada de algo especial. Aquí tengo los versículos, Levítico capítulo 21:10. Y el que es el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, quien ha sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará suelta su cabellera, ni rasgará sus vestidos. Aquí la clave es, sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción. Salmo 133. Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras, se derramó. Éxodo 28:41, este es el preferido que lo hemos estado usando en muchos mensajes. Con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, lo ungirás, uno, que es bajarle el aceite, lo consagras después que lo unge, lo santificas para que me sirvan como sacerdotes. ¿Qué es eso? Ese es el amor derramado. ¿Para qué? Para que le sirvamos. El 29:7, luego tomarás el aceite, la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. ¿Qué es todo eso? El tipo de lo que Dios está haciendo hoy para que lleguemos a ser reyes y sacerdotes. El punto G, el amor de Dios opera eternamente por nosotros. Claro, el aceite que se derrama, el cual nos unge, consagra, santifica, nos separa de nuestra atmósfera y nos entra en la atmósfera de Dios, que es amor. El amor derramado tiene como objetivo la llenura y separación. Y la llenura es el término hebreo malach. ¿Y se acuerdan? Que lo vimos en términos de la consagración. Así que este amor derramado nos llena, nos satura y separa para entrar en él y su realidad. Aunque nosotros podamos decir que nos consagramos, realmente el Señor es el que está trabajando en nosotros, derramando su amor en nosotros, laborando en nosotros, constituyéndose para que su amor se perfeccione en nosotros y finalmente lleguemos a la etapa final de lo que le llamamos en español la hijificación. El punto 3, primera de Juan 2:7-8. En relación con el mandamiento del Señor en Juan 13:34, el apóstol Juan dice: amados,
No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando. Me gusta eso. Las tinieblas van pasando. ¿Qué está implicando ahí? Oiga, que el Señor nos está sacando poco a poco, gracias a esta dimensión del amor. Todas las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿No siente eso usted allá en Colombia? Sí, hermano. La luz está, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa es el resultado de entrar en esta atmósfera. El mandamiento acerca del amor fraternal es tanto antiguo como nuevo. Y como dijimos, esto lo tenían desde el principio, pero ahora este mandamiento se hace fresco, se hace nuevo con nosotros y brilla en nosotros porque es el Señor ahora que se imparte en nosotros y lo hace realidad en nosotros. Saltamos aquí al punto 4. En Primera de Juan vemos que la práctica del amor divino es el resultado, y esto mastiquémoslo con cuidado, es el resultado del disfrute que tenemos del Dios triuno como espíritu todo inclusivo. Aquel ser que se mueve y opera en nuestro interior como la unción en la comunión de la vida divina a fin de saturarnos de todo lo que el Dios triuno es, todo lo que Él ha hecho y de todo lo que Él ha logrado y obtenido. Si hemos de experimentar y disfrutar el amor divino y hacer que éste llegue a ser el amor por el cual amamos a otros, necesitamos conocer a Dios en nuestra experiencia al vivir continuamente en la vida divina. A fin de practicar el amor divino como una virtud de la vida divina, necesitamos la vida divina que fue sembrada en nuestro ser como la semilla divina y la nota, hay una nota 7, seguimos aquí. También necesitamos el Espíritu Divino. La vida divina es la fuente y el Espíritu Divino es aquel que es la realidad que lleva a cabo el asunto de amar a otros. Deberíamos amar a Dios y a sus hijos con el amor divino y no con nuestro amor natural, el cual debe ser puesto en la cruz. Una diferencia entre el amor de Dios y nuestro amor natural es que nuestro amor natural se ofende con mucha facilidad. El hecho de que vivamos en el amor de Dios los unos para con nosotros es la perfección y compleción de este amor en su manifestación en nosotros. Quise leerlo todo porque eso resume básicamente todo el mensaje, todo lo que le he estado diciendo. Esto es algo intrínseco y profundo que está operando dentro de nosotros. Pero todo muy bueno el punto cuando dice que sabemos dónde estamos, porque es que el amor nuestro es variable, se ofende con facilidad y podemos tratar bien, amigablemente. No voy a decir una persona, voy a decir un hermano de la iglesia. Y de momento un hermano hace o dice algo o nos reprende por algo y ya se acabó el amor. Ya nos sentimos incómodos, ya nos sentimos molestos. Entonces, ¿qué amor era ese? Usted está en otra esfera, está usted en la esfera del amor humano, que si lo tratan bien quiere mucho y si lo tratan mal no quiere. Esa no es la esfera. Eso no es ni siquiera amor, son acciones espontáneas de la reacción del vivir humano. Pero esto que estamos hablando aquí es algo mucho más serio, mucho más grande, y es lo que el Señor desea, que seamos perfeccionados en su amor. Por eso la vida de iglesia para la edificación orgánica de Cristo es una vida de amor fraternal, de amor de hermano. Pero este amor de hermano, volvemos, no es un amor emocional, es el resultado de estar impregnados de Dios mismo como la esencia que se transmite en nosotros constantemente a través de la unción. Aquel que ama a Dios y a los hermanos disfruta la vida divina
El que no ama permanece, ¿dónde? En la muerte satánica. Oh, en la muerte satánica. Así que saltamos aquí un momentito, aquí un poquito más abajo. También es necesario que nosotros perdamos la vida de nuestra alma y nos neguemos a nuestro yo a fin de amar a los hermanos y ministrarles vida en la práctica de la vida del cuerpo. No hay manera. Si usted no lleva a su yo a la cruz, su hombre natural, con sus peculiaridades y sus opiniones, entonces nunca va a poder dejar salir el fluir de la vida divina que le arrope, lo bendiga y lo consagre a Dios para que pueda responder como Dios en las diferentes presiones que usted recibe en su vida. Mientras usted se mantenga buscando la justicia y que todo el mundo lo trate de manera justa, usted está en la reunión de la iglesia, pero usted no ha entrado a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la expresión máxima del amor de Dios, por el cual toda la operación de la economía de Dios tiene un resultado y es que vivamos en esa esfera. Necesitamos perder la vida de nuestra alma a no amar el mundo con sus placeres. En vez de eso, recibir a Dios y expresar a Dios como amor en la vida de iglesia, de amor fraternal. Esa debería ser nuestro gozo, diversión, entretenimiento y felicidad. Hay una querida hermanita que está aquí entre ustedes, no voy a decir de dónde es, ni de qué país, ni nada de eso, pero esa hermanita vive en eso. Cada vez que hay un entrenamiento, cada vez que hay una conferencia, cuando están, esa es la fiesta de ella. Ella no tiene ningún otro placer, no tiene ningún otro disfrute, más que estar buscando estar en la comunión con los santos. Eso es lo que la llena, eso es lo que la satisface. Y la familia la puede ver, la invita, mira, ven acá, vamos a hacer esto, vamos allá. Es que no tengo amor para eso. Está la reunión de la iglesia. Ese sentir, wow, de que todo nuestro disfrute, todo lo que amamos es Dios y su cuerpo y su expresión, es el nivel que Dios quiere llegar en nosotros. El punto D, el amor fraternal en la vida de iglesia, se expresa de una manera práctica cuando atendemos a las necesidades de los santos necesitados sin abrigar intereses personales y sin hacer alarde. Al compartir nuestros bienes materiales con los santos necesitados, la gracia de la vida del Señor junto con su amor fluye entre los miembros del cuerpo de Cristo y se infunde. Lo dice el apóstol, dice, bueno, si tú ves a tu hermano padecer necesidad y no lo ayudas, entonces, ¿dónde está Dios en ti? ¿Qué es eso? Necesitamos tener una sensibilidad de poder colaborar y servir y ayudar a los santos en sus diferentes situaciones. Querer ser el primero en la iglesia está en contraste con amar a todos los hermanos. Usted asiste a la iglesia, pero si usted quiere una posición en la iglesia, usted quiere ser reconocido en la iglesia, realmente usted está en la esfera equivocada, viviendo fuera de la atmósfera equivocada. Ore, Señor, muéstrame la esfera del amor. Éntrame en la esfera del amor, porque en la esfera del amor usted se sacrifica, usted muere y usted no es el primero, usted será el último. Amarnos unos a otros es una señal de que pertenecemos a Cristo. Si deseamos tener la capacidad de influir en las personas con respecto al Señor y llevar fruto, debemos tener amor los unos por los otros y llegar a ser uno solo en la vida de la iglesia. La mejor manera en que podemos llevar frutos es amarnos. Ahora, vuelvo y digo, esto no lo puede hacer usted. Que yo le diga, mira, tienes que amar a los hermanos, eso no lo puede hacer usted. Eso es algo que sale de adentro hacia afuera por el fluir de la vida divina, de ese amor que se derrama poco a poco hasta que usted es impregnado
del sentir y el deseo del Señor. La predicación del Evangelio es un asunto que se realiza en la comunión, es un asunto del cuerpo. Las ramas de un árbol llevan fruto a manera de comunión. Cuanto más vivamos en la vida del cuerpo y tengamos la realidad de la vida del cuerpo, más seremos fructíferos. Eso es el amor. Estamos conectados al tronco y el mismo tronco nos impulsa en cuanto a lo que es su anhelo, su deseo para salvar los pecadores. La condición de los grupos vitales en la vida de iglesia es la de amarnos unos a otros en unidad y unanimidad. Pero vuelvo y digo, todo esto suena bien, pero si no podemos soltar que esto no es un asunto que usted dice, no, de aquí en adelante yo voy a amar a los hermanos. Usted no puede. Su naturaleza intrínseca no es amar. Su naturaleza intrínseca es que lo amen a usted y que lo cuiden a usted y que lo honren a usted y que lo quieran a usted. Eso es lo que usted quiere, pero condicionado. Entonces eso no es. Necesitamos que el amor de Dios fluya en nosotros de tal manera, con tal intensidad, que podamos tener el mismo espíritu de sacrificio del Cristo que fue a la cruz y murió por nosotros. Ese es el sentido. Por eso se traslada a la familia y a la casa y a la esposa. Ahí es donde yo te quiero mucho, yo te amo mucho, pero la esposa está cansada, estuvo con los muchachos todo el día, la cocina no ha podido lavar los trastes, llegó el marido y miró la trastera allá y siguió para el cuarto. No, yo para allá no voy a lavar trastes, estuve trabajando todo el día. Hey, precisamente ahí es que entra la expresión del sacrificio. Son pequeñas cosas que muestran quiénes somos y dónde estamos. En la vida de iglesia, de amor fraternal, nos recibimos unos a otros, tenemos un mismo sentir unos por otros, seguimos lo que contribuye a la mutua edificación, sobrellevamos las cargas los unos de los otros, nos soportamos unos a otros en amor. Eso me gusta mucho, soportarse. Y ahí está citando Efesios. Anyway, todo eso que dice ahí no se da porque usted puede, se da porque usted está impregnado, saturado de la vida divina, y la vida divina en su disfrute diario lo va llenando de la esencia y naturaleza de Dios, que es amor. Decirle yo que haga eso, que haga aquello, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Así que este punto K, ya estamos terminando, necesitamos experimentar tratos por parte del Señor y ser edificados por Él, a fin de que nuestra administración de la iglesia, nuestro ministerio de la palabra, tenga como resultado que los hermanos y hermanas se amen unos a otros de manera espontánea para la edificación de la iglesia. Cuando los santos crezcan genuinamente en su vida espiritual, la experiencia que tengamos de la vida divina tendrá como resultado un aumento de amor, puesto que el amor es el fruto de la vida. Eso es. Esto hará que la vida de iglesia sea viviente, prevaleciente, cumpla su función y sea poderosa. Cuando yo llegué a la vida de la iglesia, yo escuchaba esta frase y yo no la entendía. Cuando un hermano se peleaba con la esposa, los hermanos decían, es que le falta disfrute. Dice que le falta disfrute. No entendía eso. Cuando un hermano perdía la paciencia por cualquier cosa, es que le falta el disfrute. Yo no entendía ese asunto. ¿Cómo que le falta el disfrute? Bueno, ahora lo entiendo. Nosotros necesitamos estar saturados, impregnados, empapados de esta vida divina todo el tiempo, de tal manera que seamos cubiertos de lo que Dios es, y que cuando venga el ataque del enemigo a nosotros, cuando venga lo que nos duele, el amor de Dios sea el que responda y no nuestro hombre natural. Así que ciertamente necesitamos orar, Señor, lleva a mi hombre viejo a la cruz. Quiero vivir en el nuevo hombre
impregnado, saturado con tu esencia y naturaleza, que es el amor, para poder vivir en esta tierra, pero disfrutando en tu esfera del reino del Hijo de tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo. Haz real esta palabra en nosotros. No queremos más teoría. No queremos más consejos ni sugerencias. Haz real esta palabra en nosotros. Llévanos a reflexionar, a considerar seriamente nuestro vivir, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de contestar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de analizar. ¿En qué esfera estamos? Llévanos a la esfera del amor, que es la razón por la cual tú has hecho todo lo que has hecho por nosotros para trasladarnos de la esfera de las tinieblas y entrarnos en la esfera de tu amor. Gracias, Señor. Amén.